Me convierte en Comanche. Comanchería. Para las mujeres, las guerras no empiezan con el primer movimiento de tropas ni terminan con las mesas de paz. Bien lo saben las colombianas, por ejemplo, las grandes garantes del pacto histórico. Bien lo sabía Berta Cáceres, ahora que se cumplen 8 años de su asesinato político por su defensa de la tierra. Bien lo sabe Máxima Acuña en Perú, que defiende su territorio hasta ahora frente a una transnacional de la industria extractiva. Bien lo saben las activistas que sufren el castigo y el disciplinamiento cuando empujan por sus derechos. Lo contaba Rita Segato en su libro La guerra contra las mujeres. El neoliberalismo y el giro autoritario de las formas de gobierno se acompañan de una creciente violencia contra las mujeres. Y en este régimen de guerra global, los feminismos van a dar la batalla. Hoy en Zona Comanche hablamos de los feminismos en tiempos de guerra. Bienvenidas. Me convierte en Comanche. Comanchería. Bienvenidos y bienvenidas, comanches, a nuestra habitual cita de los viernes. Este programa me hace especial ilusión. Como no podía ser de otro modo, en marzo queremos hablar mucho de feminismos. Lo hacemos en Canal Red en todos nuestros programas habitualmente, pero además en marzo con mayor potencia y diría con mayor protagonismo. En tiempos como este, en un año que hemos definido como un año de urmas y de armas, como decimos el 2024 a nivel internacional, creemos que el feminismo, los feminismos en realidad tienen mucho que decir en estos tiempos de guerra. Y para ello hemos montado esta mesa para reflexionar sobre los feminismos en tiempos como este, en tiempos de guerra. Me acompañan hoy en la mesa Irene Sugasti, periodista y politóloga. Muchas gracias por estar por aquí. A ti, compañera. Nerea Barjola, doctora en feminismos y género. Bienvenida. Gracias. Y Vicky Columba, activista de regularización. Ya, gracias por estar aquí. Bienvenida, que es la primera vez que vienes por Canal Red. Gracias por invitarme. Como siempre, antes de empezar el debate y la reflexión, el resumen de Zona Comanche en el punto de mira. El movimiento feminista en cada una de sus olas ha sabido delinear el escenario político mundial en que nos encontrábamos. Desde las luchas por el derecho al voto, al trabajo, a la independencia salarial o, más recientemente, a los derechos sexuales y reproductivos, los feminismos han sido determinantes y han generado luchas globales y debates necesarios entre ellos. En los últimos años hemos visto diversas expresiones de esa cuarta ola de empoderamiento internacional, que más que una ola, ha sido un auténtico desborde. Desde el Me Too o el Cuéntalo en España, el violador eres tú en Chile, las luchas por el derecho al aborto en Latinoamérica, las expresiones de resistencia de las mujeres defensoras de la tierra que combaten contra grandes transnacionales que quieren entrar en sus territorios, o las luchas antirracistas y decoloniales que ponen al feminismo interseccional en el centro del debate. Hoy, en un contexto de régimen de guerra, con la imposición del marco bélico y el discurso de defensa y armas como única salida, con un genocidio ocurriendo en Oriente Medio y que puede convertirse en un conflicto regional, y con la apuesta de la Unión Europea por imponer el marco bélico tras 2 años de invasión de Rusia en Ucrania, nuevamente los feminismos tienen la palabra. Si el machismo es un sistema de dominación del hombre sobre la mujer y la guerra es un sistema de dominación total, ¿hay alguna alternativa al régimen de guerra? ¿Es posible pensar hoy un feminismo que no abogue activamente por la paz? Hoy, en Zona Comanche, hablamos de los retos del movimiento feminista en tiempos de guerra y de las formas para construir una alternativa de paz sostenible. Abrimos el debate, como siempre, con la regla del minuto, y esta es una pregunta bastante amplia, bastante importante. Sé que no se agota en un minuto, así que vamos a empezar abriendo un poco de juego, abriendo boca. ¿Cómo podemos delinear el feminismo que necesitamos para tiempos de guerra? Irene. Pues precisamente creo que teniendo en cuenta que el régimen de guerra es este estadio, ¿no? Está en el centro de las transformaciones ahora mismo, y es este estadio de la transformación del capitalismo, ¿no? Que necesita el régimen de guerra. Pero como escuché el otro día a Beatriz Jimeno, siempre brillante, la guerra destruye todo aquello por lo que las feministas luchamos, ¿no? Entonces creo que el feminismo que se puede delinear en tiempos de guerra es precisamente ese feminismo popular de base activista que ya ha conseguido otros desbordes globales como los que habéis comentado al principio y que además pues nace de la intersección y de esas luchas, ¿no? que han convergido. Y para terminar, como creo que es feminista y muy necesario citarnos y celebrarnos, creo que estos ejemplos que hay en esta mesa hoy, ¿no? Pues de activismo, de pensamiento y de acción, estas compañeras creo que son la muestra del buen camino de por donde hay que tirar, ¿no? Nerea. Bueno, pues siguiendo un poco en su línea, a mí sí que me gustaría plantear esta idea de la imposición de guerra, ¿no? Porque bueno, imposición de guerra, cada una en nuestros territorios y en nuestros cuerpos vivimos distintas guerras. Es verdad que el contexto internacional en este momento además está lanzando un mensaje muy potente que tiene que ver con esta idea de que nos tenemos que preparar para una guerra global, ¿no? Para una guerra mundial. Y yo creo que tenemos que estar muy atentas porque cuando se lanza un mensaje de guerra mundial lo que aparece es el miedo y detrás del miedo aparece
el sometimiento, ¿no? Y desde ahí yo diría que las líneas que tiene que seguir el feminismo es, por supuesto, comprender el feminismo no única y exclusivamente como una ideología, sino como un cambio paradigmático, político, social y cultural, y por lo tanto anticapitalista, antirracista y decolonial. Vicky. Bueno, a mí el concepto de guerra me resulta un poquitito, no sé, selectivo a la hora de entender lo que es la paz o los procesos de paz, porque venimos de 500 años de genocidio, de colonialismo que no se ha acabado, más de 500 años en los territorios del sur global. El colonialismo, las causas, digamos, de lo que le llaman guerra, que es un genocidio hoy mismo en Palestina, son coloniales, y la paz es un concepto realmente que a mí me suena incluso hasta burgués, muchas veces como cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? O sea, es una cosa muy general, la guerra como una cosa que no nos atañe o de la que no somos responsables, y los derechos humanos atribuibles a personas, como le llaman, vulnerables y no vulnerabilizadas por las fronteras. Entonces, el colonialismo sí, creo que es una causa que se perpetúa a lo largo de más de 500 años. Y claro, cuando se habla de guerra es cuando le toca al norte global. Y entonces ahí es cuando empezamos a preocuparnos por los procesos de paz. Es importante esto que habéis señalado, han señalado varias claves, voy cogiéndome algunas. Me quedo un poco con la colonial para empezar a abrir juego por ahí, ¿no? El sistema colonial es un sistema patriarcal, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero me gustaría por lo mismo ahondar un poco a qué nos estamos refiriendo, aterrizándolo un poco a lo que comentaba Vicky, aterrizándolo a lo que está ocurriendo en Palestina, por ejemplo. No se menciona mucho que es un genocidio, se menciona mucho menos que tiene que ver con una visión colonial, ¿no? Con la ocupación directamente de un Estado en unas tierras que no son suyas, algo que, por cierto, los pueblos del sur global conocemos bien de nuestra historia, y creo que es importante hacer esa vinculación, ¿no? Entendiendo esto, ¿cómo hacemos ese paralelo entre lo que podrían ser los feminismos decoloniales, qué deberían ser los feminismos decoloniales en un contexto como este, donde hay un genocidio que está ocurriendo aquí ahorita, vamos, en Oriente Próximo, como lo llamamos desde España? Sugasti. ¿Cómo debería ser el feminismo? Yo no me atrevo a opinar sobre feminismos decoloniales precisamente porque hablo y escribo muy cómoda, ¿no? desde mi silla europea, pero sí que pienso que precisamente esa reivindicación que hacen las activistas pro-Palestina y palestinas ahora mismo en todo el mundo, cuando dice lo de Palestine is a feminist issue, ¿no? La cuestión palestina es una cuestión feminista, es muy importante en el sentido de que recoge, yo creo que toda esa tradición de las teorías y las prácticas decoloniales, y dicen, ¿veis? Ahora es cuando hay que ponerlas en práctica, ahora es cuando se ve claro, porque nos vuelven a expulsar a las mujeres del discurso de la guerra, ¿no? Parece que la guerra es una cosa de señores contra señores, que es una teoría bastante esencialista y bastante básica y absurda de cierto feminismo que yo creo que habría que superar, ¿no? Y sobre todo les arrebatan la agencia con esas jerarquías civilizatorias, ¿no? Primero que se establecen y luego, pues eso, condenándolas a ser narradas siempre como las víctimas, como las sufrientes, porque al final las guerras, y coincido con la compañera en lo que comenta, no solamente lo que entendemos como un conflicto armado clásico o como un conflicto híbrido que le gusta mucho a los tertulianos de estos de Iker Jiménez, de la guerra híbrida, que bueno, es como, híbridas han sido todas las guerras, ¿eh? Pero la guerra contra las mujeres, que decía ese gato, ¿no? Es la guerra más larga del mundo, y los diferentes procesos de violencia en todo el mundo no son solamente lo que en el norte concebimos como guerras, ¿no? Pero creo que en este caso concreto, en el caso palestino, se ve muy claro cómo todas esas contradicciones se concentran ahí, porque las guerras necesitan el orden de género para existir. Para que existan las guerras y las narrativas bélicas y militaristas y de violencia, hace falta un orden de género en el que hay mujeres sin agencia, víctimas y por las que hay que morir, y hombres violentos, armados y que creen que merece la pena luchar. En cuanto se rompe ese orden de género y estalla por los aires esa lógica, también las guerras dejan de tener sentido, ¿no? Eso lo explica muy bien Cynthia Elo en su libro, el último que ha sacado, que se llama 12 lecciones feministas contra la guerra, que es una maravilla, lo recomiendo mucho. Nerea. Pues yo diría que el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino es claramente, bueno, un genocidio, es un exterminio y es una guerra claramente racista y colonial. ¿Qué podemos hacer desde nuestra perspectiva? Un poco en la línea de lo que decía Sugasti, a mí como
Y también en la línea de lo que decía ella con el tema de la paz, ¿no? El concepto de la paz, porque podemos articular un debate muy potente con el tema de lo que sería el feminismo o cómo el feminismo debería articular la paz, ¿no? Y lo podemos decir claramente, pero sin embargo también tenemos que construir la paz en ausencia de guerra, ¿no? Que a mí eso es como no construir la paz cuando hay un conflicto bélico, que es como claro, sino construir la paz en ausencia de guerra. Y yo creo que eso se traslada o se materializa en lo que serían nuestras prácticas diarias y continuadas, ¿no? Y en esas prácticas diarias y continuadas, nosotras, las mujeres blancas, tenemos que tener una posición muy fuerte y muy radical de renunciar a nuestros derechos y a nuestros privilegios y de aprender de las compañeras que nos están dando toda esa formación decolonial, ¿no? Y luego, por otro lado, me gustaría decir que la cuestión palestina o la guerra, no el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, es una cuestión radicalmente feminista, porque las mujeres palestinas llevan décadas poniendo el cuerpo, no solo llevan décadas poniendo el cuerpo, sino además están haciendo frente digamos, a enfrentar una violencia que tiene una doble capa, ¿no? Primero, tienen una violencia que es la propia, la de su propio cuerpo, esta idea que a mí me gusta mucho del feminismo, de toda mujer es un territorio ocupado, ¿no? Y luego están haciendo frente a toda una guerra que se ubica en sus territorios, que se ubica en sus formas de vida y en sus cuidados, ¿no? y en el centro de la vida, que es lo que están todo el rato sujetando. Por lo tanto, el genocidio palestino es una cuestión radicalmente feminista. Vicky. Bueno, con relación al tema de colonial, como se llama, nosotras desde el feminismo antirracista realmente pensamos que la cuestión es ser anticolonial, ¿no? O sea, no, porque decolonizar, nosotras ya venimos en un proceso, digamos, de lucha y resistencias en nuestros territorios, que como bien decía Nerea, es este cuerpo territorio, ¿no? Que decimos no es un territorio de conquista, no nos han conquistado, nos han violado, nos han saqueado, y continúan, ¿no? Continúan haciéndolo con el beneplácito, la complicidad y el patrocinio, ¿no? De los países del norte global. Europa en este momento tiene un nivel de responsabilidad enorme con relación al exterminio y a la limpieza étnica que se está haciendo en Palestina. España tiene una complicidad muy peligrosa con relación a esto. No solo ha mentido con relación a la compra-venta de armamento desde que estalló, digamos, esta última ofensiva, y pensar también que la guerra no es una cuestión entre machos, ¿no? O sea, tenemos a la señora von der Leyen bendiciendo esta masacre sobre mujeres, niños y niñas y hombres en Palestina. Y tenemos más, tenemos a todo un sionismo que avala, ¿no? Una especie de lo que estamos viendo en TikTok, ¿no? Las soldadas israelíes mofándose del dolor, de la miseria, de un exterminio del que nos vamos a avergonzar durante siglos, si es que realmente el planeta sobrevive a este ecocidio que se está realizando sobre nuestros territorios. Europa, siendo el territorio más enriquecido, sin tener recursos naturales, saqueándolos de África y de la Via Yala, sí sobrevive a esta falta de recursos que está saqueando otros territorios. Tendrá que avergonzarse mucho de esto. Tendremos que mirar también una cosa que decías, Nerea, pensar la paz en tiempos de no guerra. Pues en las fronteras europeas se está librando una guerra desde hace décadas contra las personas migrantes, y el nuevo pacto europeo de migración y asilo viene a legitimar todas estas violencias sobre mujeres y niños que van a ser encarcelados hasta los 6 años, ¿no? O sea, es un espacio absolutamente opaco con relación a los derechos, ya no civiles, estamos hablando de derechos humanos, de derechos de existencia y de deshumanización. Para construir la guerra hay que deshumanizar, y lo que se está viendo es un experimento de deshumanización. Me gusta un poco esto, un poco al hilo de lo que decía tanto Vicky como Nerea también, en esto de
pensar la paz en tiempos de no guerra, ¿no? Que en realidad me fuerza a pensar un poco en todo lo que se ha normalizado, ¿no? Y cómo esas líneas empiezan a moverse peligrosamente. Digo empiezan, pero en realidad no empiezan, sino que llevan mucho tiempo moviéndose peligrosamente. Y lo que en algún momento hubiera sido impensable se vuelve norma. Ni siquiera es que se puede pensar, sino que ya se vuelve una norma. Y pensando un poco en esa clave también de tipos de guerra, ¿no? Tipos de opresión que vemos, ¿no? De aquellos espacios que siempre parecen estar en guerra con el sistema o con la forma en que se están llevando a cabo ciertas cosas. Pienso en la comunidad migrante, pero no solamente. Pienso, por supuesto, también en las mujeres en general, con todas las diferencias, porque sabemos que hay diferencias interseccionales según clases, según razas, o sea, que es importante plantear esto, ¿no? Pero por eso quiero ir un poco más allá. ¿Cuáles son esas guerras que no verbalizamos? O sea, ¿cuáles son esas guerras que se han normalizado de alguna manera? Esos territorios en disputa, si queremos, pero donde siempre en realidad lo que vemos más bien es espacios de resistencia, más que territorios en disputa, porque lo que tienes es una resistencia constante. ¿Y cuántas de esas líneas rojas deberían estar incluidas hoy en la agenda fundamental en tiempos de guerra? Porque ya en los tiempos de no guerra, digamos que un poco que renunciamos a ellas, ¿no? Pienso rápidamente en el caso de las migrantes, porque nos toca además directamente, pero intuyo que son muchas más. Entonces, quisiera hacer este ejercicio, ¿no? De cuántas de esas guerras no hemos narrado o hemos normalizado y cuántas de esas líneas rojas ya hemos, tal vez, demasiado dejado avanzar, ¿no? Claro, es que tiene tela la pregunta, ¿eh? Pero, wow. Complicado, complicado. Claro, o sea, yo entiendo que vuelvo un poco a ese gato, ¿no? Cuando hablaba de que la guerra de las mujeres, ¿no? Tenía mucho que ver también con la evolución del propio neoliberalismo y de las violencias que planteaba sobre nosotras. Lo ha dicho Vicky estupendamente. Por ejemplo, hablamos de conflictos armados, pero tenemos una guerra de siglos y de décadas en nuestras fronteras. O podemos incluso considerar que todo este desborde feminista de los últimos 10 años, ¿no? En relación a las violencias sexuales, es también una respuesta global, por cierto, y creo que esa es la parte de su potencial, ¿no? que ha hermanado a muchas luchas diferentes, en muchos territorios diferentes, en torno a una agenda que nos era común y que era la violencia sobre nosotras, que además, precisamente en tiempos de guerra, se exacerba de muchas formas, ¿no? Porque no es solamente la violencia sexual en el conflicto armado esta que a veces se utiliza como propaganda de guerra de forma muy torticera, es un abanico enorme de violencias de preguerra y violencias de posguerra. La más grave de todas, precisamente, es cuando normalmente acaban las guerras, de que los señores firman la paz y se levantan de la mesa, a quien se le cae la posguerra encima es a las mujeres. Y las que mantienen la comunidad y mantienen cuando todo cae, las que permanecen son ellas. Y eso rara vez se cuenta cuando se habla de procesos de paz y cosas así, donde, por cierto, pues están ejemplos como Colombia, que nos dan sopas con onda en Europa a muchas. Lo que sí que me gustaría matizar, porque claro, cuando hablamos de paz, ¿no? y de pacifismo, al final pasa como Ayuso cuando habla de libertad, o como, ¿no? que retuercen el concepto y de repente te están disparando el presupuesto del gasto militar y te dice Margarita Robles, otra feminista misil crucero, como las llama Clark Daly, que el otro día la entrevistaba el Orduy y me encantó que llamaba a von der Leyen feminista del misil crucero. Y pues como Hillary Clinton, como Margarita Robles, como Nadia Calviño ahora, que también se apunta al plan. Pero eso que te dicen que están aumentando el gasto militar que no veas, pero es por la paz y por la seguridad. Te hacen le amplían al 2% el presupuesto de la OTAN, pero es por la paz y la seguridad, ¿no? Entonces creo que es muy interesante que como feministas, ahora en este momento, nos planteemos qué pacifismo queremos, porque pacifistas sí, pacíficas, y pasivas no. Me gusta mucho esa distinción, te la voy a expropiar. Nerea. Sí, claro, es esta idea de la paz a toda costa tampoco, ¿no? Porque ponemos el cuerpo y nos va la vida en ello, ¿no? Y entonces, claro, cuando hablamos de paz tenemos que también tener cuidado de no caer en esta fina línea de que somos unas inocentes, ¿no? Porque a quien se asesina y a quien se tortura sexualmente y a quien se mata, pues es a las mujeres migradas. Otra violencia que no vemos es el asesinato en el Mediterráneo, ¿no? Son asesinatos en el Mediterráneo y el inmovilismo que tenemos como sociedad hacia esos asesinatos que vemos en la televisión, ¿no? Y que tienen que ver además con una deconstrucción que tenemos que hacer necesaria sobre qué cuenta como una vida y qué no cuenta como una vida, ¿no? Todas las vidas que se pierden en el Mediterráneo no cuentan como vidas, ¿no? Y lo mismo ocurre
bueno, pues con otras vidas, ¿no? Y así, a primero, cuando dices qué otras violencias no estamos viendo, pues a mí lo primero que se me ha ocurrido es todas aquellas que tienen que ver con el cuidado y con poner el centro y con poner la vida en el centro, ¿no? Que de hecho esto es una máxima del movimiento feminista, ¿no? Que lleva luchando desde hace bastante tiempo, ¿no? De Bizitza Erdiguneak, ¿no? Las vidas en el centro, y que tiene que ver con todo un sistema que permita que la vida sea vivible, ¿no? Otras violencias que no estamos viendo se me ocurren y que están profundamente normalizadas y a las cuales no hacemos absolutamente ningún gesto, ningún guiño y ningún caso, es la violencia sexual contra la infancia. Básica, no entramos ahí. ¿Por qué no entramos en todas esas violencias? Porque permiten la sujeción del sistema y porque permiten la continuidad del sistema, ¿no? Entonces, esta idea de que tenemos que construir una paz, pero también esa paz tiene que ir construida en ausencia de la necesidad de ejercer la autodefensa legítima, ¿no? Pero la autodefensa legítima, no estoy hablando de la autodefensa que plantean el Estado genocida israelí, ¿no? Sino estoy hablando de una autodefensa legítima por poner nuestras vidas en el centro, ¿no? Me parece interesante ese punto. Voy a volver al tema de cuidados, porque creo que es importante para ahí. Vicky. Bueno, yo creo que hemos normalizado una renuncia por parte de la izquierda y del feminismo a luchar por el derecho a la movilidad, a que cada comunidad puede criar y establecer sus crianzas según sus culturas y según su ancestralidad, ¿no? Hemos normalizado la quita de custodias, ¿no? Sobre todo ustedes aquí en España tienen esta costumbre franquista que nosotras en Cataluña lo vemos con la de Gaia, ¿no? La quita de custodias de la infancia migrante es prácticamente normalizada, o sea, la precariedad conlleva un castigo, ¿no? También hemos normalizado el punitivismo y dentro del feminismo esta criminalización del trabajo sexual, pero no solo del trabajo sexual, sino de las trabajadoras sexuales, porque no existe un debate profundo ni un debate con voz propia por parte de las trabajadoras sexuales. Son agredidas por el feminismo. De hecho, nosotras este 8 de marzo nos vamos a encontrar con una ruptura de cabecera, ¿no? De la manifestación por parte de las abolicionistas, que no hacen más que reforzar el sistema de control migratorio cuando punitivizan, cuando criminalizan al trabajo sexual. Porque estamos hablando de mujeres, en su mayoría migrantes y en su mayoría en irregularidad administrativa. Hemos normalizado también que el tema de la regularización sea un tema migrante y no de la agenda feminista. Cuando hay más de 200.000 mujeres que trabajan en el hogar y los cuidados sin derechos, así como las trabajadoras sexuales, como las jornaleras, como las manteras, como las compañeras que se dedican a hacer trencitas porque durante 10 años no pueden regularizar su situación. Es imposible hacerle entender a la agenda feminista que compartir los privilegios, como puede ser empadronar a sus trabajadoras en su casa para que puedan regularizar su situación, lo hagan. Una cosa que es absolutamente legal y absolutamente de obligación, que es empadronar a las personas migrantes, no se hace, no se realiza, porque es un tema menor. Yo cogería el 8 de marzo a más de la mitad de las mujeres que nos negaban incluso firmar la ILP regularización cuando le pedíamos la firma, porque decían que era para regularizar machos violentos, ¿no? A estas mismas que renuncian a exigir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros porque consideran que a los señores de barba, ¿no? O sea, han criminalizado también, o sea, hay una islamofobia normalizada, o sea, todo eso se ha normalizado. La islamofobia, el racismo, la exclusión social por temas de regularidad o irregularidad. El mundo puede seguir girando con un nuevo pacto europeo que es un pacto de sangre, un pacto mafioso entre países que van a poder pagar para rechazar personas que huyen de los conflictos que Europa misma produce en estos territorios. Invisibilizar, por ejemplo, un genocidio en República Democrática del Congo. En República Democrática del Congo está sucediendo un genocidio contra niños y niñas, y vemos también otro tipo de feministas o personas que, por ejemplo, como Rosalía, se pueden pasear saludando Inditex, ¿no? Ayer creo que hizo una visita
visité Inditex, que es una empresa que se sostiene millonariamente sobre el trabajo esclavo de criaturas en Bangladesh y de mujeres, ¿no? Entonces, normalizamos eso. Normalizamos entrar a comprar a lugares que están manchados de sangre y que son patrocinantes de varios genocidios y de un saqueo colonial que se perpetúa en el sur global. Me gusta el enfoque del capital, porque creo que esto es algo que es fundamental para entender también las labores, no solamente de los deberes o los retos que podemos tener como movimiento feminista hoy, sino también el sistema que es el que genera la guerra, de alguna manera, ¿no? Entonces, me interesa la vinculación con el capital y aquí abro nuevamente, juego un poco al hilo de lo que mencionaba Vicky sobre esta forma de entender, por ejemplo, cuando el tema de regularización ya, me acuerdo, ¿no?, de que es un tema para comenzar solo de migrantes, ¿no? Y de que por lo mismo es prescindible y tal, no votamos al final del día, entonces, bueno, precisamente por eso no votamos, ¿no? Da igual que llevemos aquí, como yo, por ejemplo, 10 años, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero claro, esto lo vinculo a una noticia de hace poco. 21 migrantes fueron encontradas en condiciones de esclavitud, no se dijo esto en los medios, pero eran condiciones de esclavitud, no de simplemente abuso laboral, era esclavitud. En el sur, en Andalucía, se apresó a mucha gente, 21 mujeres a las que, vamos, no les daban agua muchas veces durante la jornada, una que estaba embarazada, menor de edad y que tuvo un aborto por las condiciones en las que se encontró. 21 personas, 21 migrantes, que esto es lo otro. 21 migrantes, tampoco se decía mucho. ¿Por qué lo digo? Porque a veces da la impresión de que, claro, no es un tema solo de derechos, es un tema de mano de obra. Y ahí es donde quiero meter el capital, el tema de cuidados y el tema de derechos laborales también, ¿no? Porque, claro, si no tienes papeles, puedes firmar ningún contrato. No tienes realmente derechos. De nada sirve que la jornada laboral se reduzca a 4 horas si queremos. Si no tienes papeles no vas a acceder a ese tipo de legislación en ningún caso, ¿no? Entonces, hacer esta vinculación entre el capital, por un lado, entre los cuidados, por otro lado, que suelen recaer en nuestros hombros, con o sin papeles, eso sí que suelen ser sobre los hombros de las mujeres, y estas condiciones de esclavitud que vemos en las mujeres que no tenemos, por ejemplo, papeles, las que pudieran no tener papeles, las que están en esta condición irregular, como se la llama, básicamente que no tienen derechos, esta es la verdad. ¿Cómo hacemos esa vinculación? Porque no es entonces solamente un tema de no nos gustan las migrantes, que no tengan derechos, no, hay un tema de interés de poder lucrar con esa mano de obra y que ya no sea mano de obra barata, sea mano de obra gratuita, ¿no? Entonces, ¿cómo entra el capital aquí? ¿Y cómo es que el feminismo debería enfrentarse en un contexto como este con un discurso que a lo mejor es un poco más amplio, ¿no? También tiene tela, pero creo que el feminismo ya los feminismos tienen más o menos, hemos entendido hace ya tiempo, ¿no?, que en esa intersección entre el anticapitalismo, entre las luchas decoloniales, entre la cuestión de clase y el género, atravesándolo todo, ¿no?, es donde tenemos el mogollón con el que dar la pelea. Pero creo que, y precisamente hoy que estamos hablando de guerras y de cuán amplio puede ser ese concepto, ¿no?, creo que es interesante que pongamos el punto en esto que también se está diciendo ahora mucho, que es, igual que aprendimos que lo personal es político, lo personal es internacional, ¿no? Y no se puede hacer un análisis ni de la cuestión de género, ni de las cuestiones que tienen que ver con las políticas migratorias criminales en Europa, o la cuestión de los propios conflictos armados y el orden de género de una guerra, sin tener en cuenta lo internacional. Y hemos sido continuamente expulsadas de esos espacios. O sea, si ya hemos sido expulsadas del debate público, de la acción política, de la propia acción militante interna dentro de las izquierdas, el campo de lo internacional, ese sí que es un campo en el que hay analizo por lo menos personalmente como una profunda desconexión en la que a veces no somos capaces de entender que esas luchas cotidianas y muchas veces que tenemos desde nuestros espacios no pueden entender si no hacemos una mirada global, crítica y anticapitalista sobre cómo funciona el mundo. Es decir, por ejemplo, hablas de los cuidados, ¿no? Esa precariedad de los cuidados, esa cadena global de cuidados, ¿no?, en el que al final hay mujeres explotando a mujeres, ¿no?, en Europa. Eso no se puede entender sin las propias lógicas, ¿no?, de interdependencia del sistema mundo, ¿no?, poniéndolo así petarda. O, por ejemplo, estos debates que hay ahora, ¿no?, sobre la carestía de la vida, el coste de la vida, ¿qué manos producen lo que tú vas a comprar luego al Mercadona con esos márgenes, ¿no?, y en qué condiciones de explotación? ¿Y quiénes son las que lo hacen? Y todo eso requiere un análisis, como digo, de lo internacional. Y por eso nos están metiendo en las guerras. Porque el capitalismo necesita esta nueva fase, ¿no?, de
de explotación y de violencia sobre los cuerpos para disciplinar y para poder seguir extrayendo sus plusvalor, ¿no? Entonces, no podemos dejar de pensar que lo que está ocurriéndole a una compañera en Huelva tiene una vinculación con todo esto y tiene una cadena de responsables, ¿no? De diferentes explotadores y de diferentes violencias que acaban sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, creo que esa máxima de lo personal es internacional es muy importante para que los feminismos la hagan suya y armemos esta resistencia contra lo que está y lo que se viene. Porque además evita el hecho de que parezca que la guerra nos queda lejos. No, como la guerra es solo el campo de batalla. Claro, ¿no? la guerra es la frontera, ¿no? Porque a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando estalló la guerra de Ucrania, de repente ha aparecido esa solidaridad europea, yo la llamo solidaridad cuñada, la verdad. Selectiva. En la que un tipo se cogía su furgoneta y se hacía 5.000 kilómetros a la frontera polaca a rescatar personas que en realidad era tráfico de seres humanos, porque tú estabas cogiendo personas de una frontera y llevándotelas sin ningún tipo de garantías, y era como, pero bro, si tienes la frontera del sur a muchísimos menos kilómetros y jamás te has planteado qué vidas había que salvar ahí, ¿no? O sea, que esos relatos coloniales son también los que al final activan o desactivan las solidaridades y las narrativas, ¿no? A nivel como más cotidiano. Y ahí también opera totalmente esta lógica colonial y de jerarquías, como las llama así Alaba, o jerarquías civilizatorias, ¿no? Nerea. Claro, es que activar y desactivar las solidaridades es como una herramienta y un instrumento básico para que el sistema pueda seguir funcionando, ¿no? Porque solo puede seguir funcionando si tú obtienes un privilegio por encima de otra persona, ¿no? Esto es así, o sea, cuando tenemos la dificultad de llegar a acuerdos o cuando tenemos reacciones antifeministas o reacciones entre las propias compañeras, tienen que ver con que se está tocando una tecla y esa tecla es el privilegio que tú detentas, ¿no? Entonces, no tendríamos dificultades de llegar a acuerdos si no fuera porque lo que estamos haciendo es perder un privilegio y nadie quiere perder privilegios, ¿no? Y desde ahí, claro, porque claro, me han venido muchísimas ideas a partir de tu pregunta, después la intervención de Irene. Y otra cosa que a mí me viene mucho es esta idea de que yo creo que tenemos que dejar de hablar de interseccionalidad e empezar a incorporarla. Porque me parece que está bastante claro lo que es la interseccionalidad, pero que tenemos que empezar a practicarla. O sea, y que quizás lo que tenemos que hacer es sentarnos y empezar a ver cómo podemos practicar la interseccionalidad, pero no solo eso, sino incorporarla en el sentido de cuerpo, ¿no? Porque además, ¿cuáles son los relatos que vendemos y cuáles son los relatos que no vendemos? ¿Cuáles son los relatos que cogemos y cuáles son los relatos que no cogemos? Si hay violencia sexual y esa violencia sexual está atacando directamente a... Bueno, salen historias de mujeres blancas, enseguida cogemos ese relato, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos a las compañeras que están en los campos de Huelva y no hay relato para ellas, pero tampoco hay dinero para investigar sus relatos, ¿no? No le damos importancia a esos relatos. Con todo el tema de los centros en el cuidado, yo creo que tenemos también toda la teoría de Silvia Federici, que ya ella misma, ¿no? Plantea cómo todo el sistema capitalista está asentado sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros cuidados y cómo sujetamos el pilar fundamental del capitalismo, ¿no? O sea, y del neocapitalismo y de todos los que vengan después, ¿no? Pero entonces, una cosa, por ejemplo, que tiene mucho que ver con es la expropiación de nuestros saberes y de nuestros conocimientos, con todas nuestras compañeras como Berta Cáceres, ¿no? El conocimiento sobre la tierra, el conocimiento sobre nuestras comunidades, ¿no? Como no solo se nos asesina por el hecho de ser mujeres, sino también se nos asesina por el hecho de tener determinado conocimiento y de estar generando vida y poniendo la vida en el centro, ¿no? Y por eso el territorio tiene cuerpo, y ese cuerpo es asesinado por un motivo, ¿no? Y por eso yo también habría con esta idea de que la guerra también es un artefacto de infundir miedo como herramienta política, ¿no? Porque no es por ser negativa, pero, o sea, quiero decir, vivimos en un momento en el que no hay humanidad, ¿no? Que las vidas no valen nada. Entonces, es una dinámica que es transversal y que tiene que ver con el sistema heteropatriarcal, machista, racista, capitalista, colonial,
Por lo tanto, que nos amenacen con una guerra cuando tenemos tantas cosas con una guerra mundial, cuando tenemos tantas cosas que enfrentar, es un dispositivo un poco de adormecernos a través del miedo y del terror. Como un disciplinamiento también, Sí. ¿no? Como un estate quieto. Se viene una guerra, economía de guerra, recortes y claro, o sea, porque la economía de guerra es eso, no es, dicen, pues sí, invertir en armas, sí, hombre, claro, ¿de dónde sale el dinero? Pues recortas en derechos, autoritarismo validado en los gobiernos porque hay que acallar el disidente, estamos en guerra, no podemos estar aquí dividiéndonos dentro, ¿no? Y hay un montón de dispositivos que se ponen en marcha con una economía de guerra, ¿no? Vicky. Bueno, yo creo que el capitalismo es racial, o sea, es que se basa en una cuestión de raza y de hecho las izquierdas y los marxismos jamás han mencionado ni la esclavitud ni el racismo que subyace, digamos, que sustenta el capitalismo. Cuando hablabas de estas compañeras, de estas 21 compañeras secuestradas y esclavizadas. Bueno, esclavizadas, sí. Yo recordaba que en 2018, cuando las jornaleras denunciaron abusos sexuales, tuvieron la posibilidad, la valentía además de denunciar esos abusos sexuales, el feminismo había salido a la calle por la manada, ¿sí? Por la violación de la manada. Pues nosotras hicimos una manifestación en Barcelona con más de 5.000 personas, con una cabecera de mujeres musulmanas y mujeres marroquíes, que como le gusta hablar, digo, como le gusta mencionar a la derecha, ¿no? O sea, es migración regulada, ordenada y segura, porque son contratos bilaterales, son acuerdos que van por encima, ¿no? de las leyes incluso de extranjería. Aquí no opera la ley de extranjería, aquí hay una ley del Estado que dice ustedes pueden venir, quedarse 6 meses, vean cómo volver, si es que pueden, y si las violan, calladitas. ¿Dónde estaban las feministas en ese momento? ¿Salieron a la calle como salimos por las mujeres migrantes? No. La respuesta es no. Y la respuesta es no porque aquí volvemos a este componente islamofóbico que existe en España, pero también a esta cuestión del punitivismo y de señalar cómo han de ser las mujeres a defender. Y si no, que se defiendan solas. O sea, yo he llegado a escuchar muchas veces y en espacios incluso supuestamente antirracistas que si no vienen ellas, ¿no? Y esto mismo yo lo he escuchado también a defenderse, ¿no? Como si fuese tan fácil no tener papeles, estar en medio de un tajo, no hablar la lengua y tener la imposibilidad de denunciar con la amenaza, con un gobierno, el gobierno más progresista de la historia española, cuando Marlaska amenaza y dice que lo que pasó en comisarías de Valencia con mujeres a las que se le ha abierto órdenes de expulsión, pues no pueden denunciar si no tienen papeles. O pueden hacerlo, pero se les abrirá una orden de expulsión, ¿vale? Esta es la migración regulada, ordenada y segura que plantea la derecha, pero no necesitamos una ultraderecha para que esto suceda. Hay un beneplácito y una complicidad por parte de las izquierdas y los gobiernos progresistas a lo largo de la historia de España que no han hablado de la migración desde una perspectiva de derecho, ni de las mujeres musulmanas desde una perspectiva de derecho. Les convino en su momento traerlas para reproducir cuando las feministas peleaban por la ley del aborto, por su derecho a la reproducción o no reproducción, pero después eran condenadas a ser ciudadanas de segunda. Y esto sigue pasando. Y está absolutamente normalizado y forma parte de ese capitalismo racial. Hablábamos un poco de la interseccionalidad. ¿Qué pasa con el Ministerio de Empleo? O sea, necesitamos más pruebas de que la explotación en el campo y que el campo lo sustentan las mujeres y que la defensa de los ríos y de la tierra en nuestros territorios lo sustentan las mujeres. En Honduras las niñas defienden los ríos. Y no es que defienden las hojitas, ni la cunoa, ¿no? O sea, están defendiendo su forma de vida. No existe una comunidad sin agua en el mundo. Ya no es la defensa de la tierra, es la defensa del agua, y lo sabemos. Y hay una guerra alrededor de eso, silenciosa, sobre la que se especula y se construyen todos estos estigmas sobre las mujeres a defender y las mujeres a no defender. Por quiénes salimos y por quiénes no. Quiénes pueden denunciar,
y quiénes no. La regularización no es un hecho menor, ni es un hecho secundario. Es poco sexy. La palabra es poco sexy, porque regularización no es sexy, por eso los movimientos, incluso antirracistas, no se ven como prioritariamente, digamos, detrás de este tema. Pero hay una diferencia sustancial entre tener un derecho a poder denunciar y la invisibilidad de esas violaciones de derechos en la irregularidad administrativa. Y sí que quería hacer un inciso sobre el tema que está en vigor en este momento, como la defensa de... Bueno, yo no he visto a ningún señor de los tractores hablar de la situación de las compañeras que viven entre plásticos y maderas que sobran de los tajos de explotación, en ninguno. Ni tampoco he visto a ninguno con esta bandera el día 7, cuando cortaron el país, ¿sí? No he visto a ninguno. Entonces, a mí me resulta muy selectivo el tema de la defensa del campus del norte global. Porque justamente quienes sustentan esto son personas en irregularidad administrativa no de 1 año ni de 2, sino de más de 30 años, ¿no? De pobreza estructural, sustentada sobre esas personas que mantienen la huerta de Europa. Interesante, porque es verdad que cuando hablamos del campo deberíamos hablar del campo y en realidad se habla de una parte del campo. Esto es algo que hemos mencionado de hecho en más de una ocasión, y además es un debate interesante. Yo creo que merece la pena un Zona Comanche solo sobre esto y hablar del campo en general. Y bien, hay un tema que sí que quería meter de todas maneras en el debate porque tiene que ver con la reacción. O sea, la reacción que surge a los feminismos, ya sea cuando avanzan como cuando no, diría yo, porque a veces parece que no, cuando estamos avanzando viene la reacción, hombre, sí, pero cuando no avanzamos también. De hecho, cuando retrocedemos, la reacción es por la reacción también, ¿no? Que está obligándonos a retroceder. Quería poner un ejemplo porque, bueno, acaba de ocurrir hace muy poco y nos sirve para hablar de todas esas otras violencias que, por cierto, no puedo evitar vincular también a los momentos de guerra. Hemos hablado de varias de ellas, pero pienso también en los otros territorios que a lo mejor no conocemos, pero, por ejemplo, pienso en las redes sociales y el nivel de violencia que existe, que le llamamos violencia digital, pero que es violencia machista. Que se haga en la plataforma digital es otra cosa, pero que es violencia machista. Entonces pienso en esto que ocurrió con la cuenta de Cristina Fallaras, que ella lo explica mejor que yo, así que escuchémosla. Acaban de cerrarme hoy mi cuenta de Instagram. En mi cuenta de Instagram llevo meses, miles de horas, colgando testimonios de mujeres que me han ido llegando, donde las mujeres narran las violencias que sufrimos, las violencias sexuales más concretamente. Había miles y miles de testimonios. Sé bien que ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram están creados para eso, pero es curioso el acto violento de cerrar y callar los testimonios de tantas mujeres. No es inocente. Hay que decir que es verdad que en la cuenta de Instagram de Cristina llovían una cantidad de testimonios, que ella lo que hacía era pues, publicarlos, muchas veces incluso respetando algunos anonimatos que eran pedidos por las mismas mujeres que denunciaban. Y entonces era una cuenta que en realidad no era una cuenta de Cristina, por decirlo de alguna manera, no era una cuenta donde había muchísima cantidad de testimonios, de alguna manera se había vuelto una cuenta casi comunitaria, digamos, ¿no? Pero creo que eso era importante porque ayudaba a narrar un poco también nuestras propias historias de violencia, me incluyo porque nos incluyo ahí a todas las mujeres. ¿Cómo está operando también ese tipo de territorios que también parecen estar en disputa? Porque luego vemos que hay cosas que nunca se cierran y no porque no faltaran motivos. La cantidad de mensajes de odio, de insultos de muchísimo tipo y que hay además contra las mujeres en particular, eso también hay que decirlo, están ahí. Y esas cuentas, a lo mejor alguna por ahí se cierra, pero suele ser la excepción, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos también estas violencias y estas reacciones en tiempos de guerra y también en sociedades mediatizadas, ¿no? Bueno, es que yo creo que la red es otro territorio en disputa. Pienso mucho en las femhacks, en las hacktivistas y en las utopías digitales de los 90, ¿no? Cuando nacía Internet y había un potencial, ¿no? de entender la red también como un espacio desde el que se iba a poder hacer un activismo mucho más libre y luego, por supuesto, el capital cooptó y ahora nos utilizamos para comunicarnos, para informarnos, para hacer política de activismo, redes que están en manos de un jamao como el Elon Musk, ¿no?
por ejemplo, y algoritmos que se han demostrado que están profundamente sesgados. Por ejemplo, con el tema de Palestina, las compañeras de Algorrights sacaron el otro día, también difundieron un estudio de cómo está penalizándose la solidaridad con Palestina digitalmente y, sin embargo, cómo se colocan mensajes de propaganda. O sea, que es verdad, Internet es un territorio en disputa. Y precisamente alguien como Cristina, que en su día renunció a Twitter por la violencia que estaba recibiendo por el cuéntalo, me parece súper simbólico cómo vuelve el castigo contra ella, porque al final Cristina recogía muchísimos testimonios, pero no solo eso, es que además Cristina al final se lo llevaba en el cuerpo, porque los leía a todos, le pasaban por los ojos, le pasaban por el corazón, le pasaban por la cabeza y los compartía, que eso no lo hace cualquiera también. Igual que Cristina ha sido de las que cuando nos iban diciendo que el feminismo se había pasado de frenada, que estábamos molestando a los señores de 50 años y que lo que estábamos haciendo incomodaba, ella ponía el cuerpo y se manchaba, ¿no? Y creo que no es casual que la machosfera organizada haya ido a por Cristina. Es como fueron anteriormente y como han intentado siempre, ¿no? Porque se ha visibilizado y al clavo que sobresale le pegas el martillazo. Pero claro, pienso, no es, o sea, Cristina es como, para mí es alguien como muy simbólico en ese sentido, pero esas violencias digitales tan salvajes en las que además se ve como todos los argumentos y como todo el abanico, ¿no?, de violencia que tiene el patriarcado organizado para atacarnos, se pueden ver, pues eso, en los perfiles de compañeras que están haciendo diferentes activismos dentro del feminismo, ¿no? Es como muy claro. Y precisamente, fíjate, vinculándolo con la paz, porque sí que vemos, por ejemplo, las violencias. Por ejemplo, el otro día fue el día de la gordofobia, ¿no? Cómo machacan por ejemplo, yo pienso mucho en Pam, ¿no? En cómo cada vez que Pam abría la boca era un ataque constante, una impugnación a su cuerpo, una violencia brutal. O como cuando otras abren la boca también se les ataca pues por ahí. Pero en el corto, en la materia de la paz y del pacifismo, y pienso mucho en Ione Belarra, ¿no?, que fue de las primeras que puso el marco de hablar de paz y de cuestionar un poco el discurso militarista que estaba ya empezando a tomar el gobierno. Los insultos eran, como en general las posiciones pacifistas, que digo pacifistas que no pacíficas, ingenua, idiota, naif, niñata, no tienes ni idea, deja las cosas de lo internacional para los señores, vosotras lo que queréis queréis que hubiera los de jamás. He llegado a leer salvajadas así, ¿no? O sea, que dentro de ese abanico de violencias y de discursos negacionistas para quitarle otra vez y para disciplinar a los feminismos y volverlos a silenciar, en el caso concreto de la lucha por la paz, está ese argumento, ¿no? Ese argumento de el pacifismo no solamente es imposible y no es pragmático, cuando es mentira, y además las mujeres lo han demostrado en la historia muchísimas veces, sino que además eres tonta y eres una ingenua si crees que vas a conseguir que ese discurso tenga sentido. Por eso, como a mí me pone todavía más el tema de ser las feministas las que le den guerra a la guerra, ¿no? Porque demostramos que tenemos una alternativa a su régimen de guerra, y eso es lo que ellos no quieren permitir que digamos, que la tenemos, que la hemos teorizado, la hemos pensado y la está poniendo en práctica, y pues está poniendo el cuerpo mucha gente para que esa alternativa funcione. Nerea. Sí, yo con esta idea de reacciones y de no reacciones también, ¿no? Y con lo que ha pasado con la cuenta de Cristina, por ejemplo, que es claro, ¿qué pasa con la cuenta de Cristina? Que hay un montón de mujeres que están poniendo su relato encima de la mesa. Pero no es solo que las mujeres estén poniendo su relato encima de la mesa, sino que las demás estamos leyendo esos relatos y estamos aprendiendo a identificar las violencias sexuales. Entonces, de repente nos ponemos en contacto con esto que me pasó con un amigo, no fue un malentendido, fue una agresión sexual, ¿no? Entonces, cuando cortan ese relato, ahí entra un poco la doble moral. No puedes poner relatos de violencia sexual en tu cuenta de Instagram, las mujeres no pueden tener voz para hablar de violencia sexual. Sin embargo, nosotros tenemos todo un aparato mediático para poner películas sobre violencia sexual, para estar todo el rato explotando el cuerpo de las mujeres en la televisión, etcétera, ¿no? Y esto me viene un poco y me enlaza en una ocasión hice una prueba con la IA, ¿no?, con ChatGPT, y le empecé a preguntar cosas. Y en una de estas cosas empecé a preguntarle sobre violencia sexual en la infancia y constantemente me decía que era abuso y que no era violencia, ¿no? Y yo le estaba todo el rato preguntando qué es violencia y por qué me dice que es abuso, ¿no? Y bueno, estuvimos mucho rato, la IA y yo, hablando, ¿no? Y se veía claramente cómo la IA es la extensión
de todas las representaciones patriarcales y machistas que tenemos en nuestro día a día y con lo cual nos comunicamos y con lo cual comprendemos violencia sexual. Entonces es como, hay un momento en el que la IA me dice, creo que estás vulnerando las políticas del propio sistema, como diciendo, estás hablando de violencia sexual contra la infancia y esto no sé si es apropiado, ¿no? Cuando en realidad yo le estoy pidiendo que me defina un concepto, la IA me lo toma como que se está vulnerando las normas. Sí, los derechos de... ¿Y qué derechos se están vulnerando, no? Aquí. Se están vulnerando nuestros derechos a nombrar y a identificar la violencia correctamente, ¿no? Y luego con esto de las reacciones o no reacciones, pues todo el debate que a mí me da mucha rabia, porque todo el debate que ha habido con si las penas arriba o las penas abajo a partir de la ley del solo sí es sí. Y sin embargo, nadie está preocupado porque se implementen correctamente los centros de crisis. Nadie está montando un pollo, ¿no?, en los medios de comunicación para ver y pedir responsabilidades a cada comunidad autónoma de por qué no se están implementando correctamente los centros de crisis. ¿Qué pasa con los centros de crisis? Que son un centro de transformación social donde todas las mujeres pueden ir, todas las mujeres que han enfrentado violencia sexual pueden ir y no necesitan interponer denuncia, ¿no? A nadie le importa que los centros de crisis funcionen bien. Lo único que nos importa, ¿no?, es si la pena o no la pena, o si ha habido un error en la ley o no. A mí me gustaría que toda esta indignación saliera para hablar de qué pasa con los centros de crisis, porque las comunidades autónomas no los están implementando adecuadamente. Están haciendo extensiones de sus servicios que ya tienen configurados, pero no están implementándolos adecuadamente, ¿no? Otra idea muy rápida es esta cosa que a mí me gusta mucho recuperar esta idea de el miedo va a cambiar de bando. Y lo digo porque, bueno, el miedo va a cambiar de bando, las farrucas, movimiento feminista autogestionado de Iruña, ¿no?, lo sacan en un contexto de fiestas de San Fermín, ¿no?, pues bastante potente. Son ellas las primeras que empiezan a hablar de este tema y ahí aparecen como muchos discursos de el miedo va a cambiar de bando, el miedo va a cambiar de bando, no, nosotros no queremos ejercer la misma violencia que han ejercido contra nosotras. Y es como, bueno, no habría planeta para devolver toda la violencia que nosotras hemos enfrentado, eso para empezar, pero el miedo va a cambiar de bando no significa eso. Y a mí lo que sí me parece interesante es lo que está ocurriendo ahora con este poner encima de la mesa todas las narrativas de violencia sexual y con exponer con nombres y apellidos a todos los violadores dentro de la industria del cine o todas las mujeres que se están atreviendo a romper el silencio, porque esto significa que hay una ruptura de impunidad y cuando hay una ruptura de impunidad hay una reacción antifeminista, porque efectivamente el miedo va a cambiar de bando. Igual nosotras tenemos miedo a volver a casa, pero ellos están empezando a tener miedo a ver qué van a contar de mí, de lo que sea que hice, ¿no? Y eso me parece interesante. Y termino con esta idea de que la extensión a la violencia en las redes sociales para mí, por un lado, rompe la impunidad porque podemos contar, pero por otro lado es la extensión de una nueva impunidad, que es aquella que da el anonimato a los agresores, ¿no? Y en esa nueva impunidad pues, se generan también discursos de odio muy profundos contra las mujeres y se restablece de nuevo todo el sistema misógino y patriarcal. Como que se balancea. Sí. Vicky. Sí, yo pensaba un poco en el marco legal, ¿no?, que es absolutamente patriarcal, colonial, violento, machista, fascista. Es que lo tiene todo. Es que, claro, si uno quiere definir, pues en el ABC de la justicia están todas estas violencias, ¿no? Los algoritmos lo mismo. Mi primer también experiencia con el Telegram, con la inteligencia artificial fue siento haberte molestado, no quise darte una recomendación porque yo directamente le contesté que no aceptaba órdenes ni... Y entonces ya arranqué mal con la inteligencia artificial y me la quité. Ahora, yo tengo ese privilegio, puedo deshacerme de eso y hay quien pueda tener también el privilegio de renunciar a las redes por la violencia. Hay quienes no. Cuando nosotros hacemos esos congresos, ¿no?, que realmente deberíamos entendernos un poco mejor con el tema de cómo ironizar, cómo entrar por otros lugares, ¿no? El humor es muy importante y nosotras tenemos muchísimo más sentido del humor en ese sentido, nosotros, quiero decir también, ¿no? No estamos tocando algunos temas, ¿no?, como es la transfobia y hoy hubiese estado también lindo tener algún compañero aquí de las violencias que están sufriendo desde el feminismo transfobo estas personas que han decidido también cruzar esa línea fronteriza, ¿no?,
a la que nos Europa ha acostumbrado a otras comunidades, ¿no? También pensaba en esto, ¿no? O sea, es una violencia tremenda la que hay en las redes. Nosotras que nos movemos porque no tenemos posibilidad de medios, estos son medios muy alternativamente casi imposibles de acceso a las personas, sobre todo migrantes o invisibilizadas, ¿no? O sea, nosotras hicimos toda una campaña de la IDLP regularización bajo un silencio mediático, pero es que era abrumador. Hoy mismo estamos viendo como, por ejemplo, incluso ni siquiera necesitamos el tema de las redes para invisibilizar. Los medios de comunicación, por ejemplo, se han ocupado de invisibilizar las grandes manifestaciones que se han hecho en Barcelona, más de 70.000 la primera vez, con esos números irrisorios y absurdos de la policía, que siempre son como 100.000 personas menos, ¿no? ¿no? Entonces, nos hemos acostumbrado a esta posverdad y a este relato oficial, ¿no? A esta narrativa única, a este relato de los medios de comunicación y a esta forma de las redes donde nos tenemos que aprender a colar, ¿no? O sea, siempre estamos buscando como estas formas de supervivencia, ¿no? Dentro del marco legal, dentro del marco de las redes y también dentro del marco mediático, ¿no? Cómo son capaces de invisibilizar a lo largo de la historia o de cambiar el relato, o de cambiarle el nombre, o de apropiarse, que hablabas un poco antes, Nerea, también, ¿no? De estas cosas, ¿no? Muchos feminismos hoy están con toda una cuestión yogi, ¿no? Como admirando también las cuestiones del sur, sin embargo tienen una chica trabajando en su casa que no saben si es sudamericana, es de Honduras, es centroamericana a lo mejor, ¿sabes? Y estas cosas también son invisibilidad y tienen que ver con la educación. Una educación colonial donde realmente todos estos temas no se ven nunca. Hay niños que creen y niñas que creen y que crecen en una democracia, en un marco democrático, cuando estamos viviendo bajo un control. Cuando hablabas de miedo, ¿no? Hablábamos, mantenemos la paz. Después de toda esa narrativa que construimos sobre el cambio de bando, del miedo, esto lo decíamos también en 15M, ¿no? Decíamos el miedo va a cambiar de bando, y por algún momento cuando pensábamos que un rato iba a entrar a prisión y todas estas personas iban a estar en alguna, pensábamos que podía ser así. Es muy difícil pelear contra el discurso hegemónico y contra esto. Entonces, las formas de colarnos por el sistema van a seguir siendo la única forma de contar la historia de otra manera. Y también pensar que en España es muy difícil vivir de lo que uno sabe o quiere aprender. La educación hace un embudo muy grande donde a lo mejor hay un montón de niños racializados y un montón de niños migrantes que en algún momento sucede un embudo donde en la universidad ya no van a tener esa posibilidad de llegar, ¿no? No tenemos maestros racializados, maestras ni profesores, o sea, son muy pocas ¿no? Entonces es muy difícil cambiar ese relato que hablábamos un poco con Irene al principio de la narrativa decolonial, ¿no? Porque esa decolonialidad la tiene que construir el norte. ¿Y cómo la va a construir si se mira en un mismo espejo, ¿no? Es muy difícil. No digo que imposible, pero es un reto. Bueno, intentaremos colarnos por los huecos. Es que esto es verdad, porque si no nos queda otra. Aquí al menos lo intentamos humildemente. Creo que los medios de comunicación, sobre todo en sociedades mediatizadas como esta, es fundamental precisamente para hablar de todas estas cosas. Parece mentira, pero hemos llegado ya al final del programa, así que vamos con la regla del minuto para conclusiones finales. Es verdad que podría tener una pregunta, pero las dejaría un poco, si queréis responderla, y si no, ir un poco en línea de lo que queráis cerrar este programa, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que de alguna manera también es importante pensar en cómo imaginamos una paz feminista. Precisamente porque hemos hablado de todas esas guerras que parecen más normales, no normalizadas. ¿Cómo sería una paz feminista o cómo quisiéramos que fuera, por más imposible, como decía Vicky, por más imposible que eso parezca ahora mismo, ¿no? Irene. Bueno, es que como hemos comentado antes y recuerdan siempre muchas feministas que estudian este tema, la paz es mucho más que ausencia de guerra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que hablaba antes, ¿no? ¿Qué es el pacifismo y cuál es la paz que buscamos? Pues yo creo que tenemos algunos miembros ya que hemos comentado me quedo mucho con lo que decía Vicky, ¿no? Por ejemplo, de la educación, ¿no? De cuán importante sería cambiar las normas de acceso, de mantenimiento y de
y de construcción de la forma en la que nos educamos y en la que hablamos, ¿no? Pues es todo ese tipo de debates, de construcciones que sí los estamos teniendo, yo creo, en los feminismos, en los activismos, en las asambleas, en las reuniones, en los medios alternativos donde tenemos espacio. Creo que, e insisto, tenemos muchas praxis, tenemos mucho pensamiento elaborado, tenemos muchas luchas pendientes y muchas conquistas como los centros de crisis que hay que pelear y tenemos alternativa. Entonces creo que ese es el mensaje más potente que hay que hacerle ahora a ese régimen de guerra inevitable y a esas feministas y a esos machistas de misil crucero que nos quieren condenar a la inevitabilidad de la violencia, a la inevitabilidad de los recortes sociales y a la inevitabilidad de las fronteras. Y decirles, no, claro que hay otra alternativa. Y pasa por los feminismos. Y la estamos construyendo, llevamos décadas haciéndolo y vamos a seguir. Y lo que nos vendéis como inevitable no solamente no lo es, sino que es que os vamos a poner todas las armas, entenderme en qué sentido, sobre la mesa, todas las herramientas para que no suceda. Nerea. Vale, pues yo me gustaría enlazar con el tema de Palestina una idea que me viene de Primo Levi, que es un autor que a mí me gusta mucho, y que habla de su paso por el campo de concentración de Auschwitz, y él hay un momento en el que plantea que a veces consentir, en ese momento en el que se encontraba, que a veces consentir era la única manera de sobrevivir, ¿no? Como diciendo, a veces consintiendo sobrevivimos, y que sin embargo otras veces no consentir es lo único que nos queda, ¿no? Que es lo único que nos queda para posicionarnos. Y a mí esto me parece fundamental, que es como mientras haya compañeras que para sobrevivir tienen que consentir, el resto tenemos que no consentir, ¿no? No es legítimo en este momento no gritar por las compañeras palestinas, no es legítimo mirar para otro lado, no es legítimo mirar para otro lado en la mayoría de todos los temas que hemos sacado en este momento. Entonces yo lo plantearía desde ahí. Es súper importante que hagamos frente a este miedo, súper importante que nos articulemos, súper importante que gritemos cuando otras no pueden gritar para que otras puedan gritar cuando nosotras no podamos gritar. Vicky. Yo quiero agradecer el espacio realmente para poder decir que el día 12 de marzo vamos a estar nuevamente defendiendo la demanda de la regularización en el Congreso, que la regularización es un hecho de justicia social, no es caridad, no estamos pidiendo nada que no sea asumible ni que esté fuera de la agenda del feminismo. El feminismo, si no es antirracista, no es feminismo, porque hay muchas formas de ejercer el poder y el que no puede legitimarse es el de la indiferencia. Está existiendo en este momento un genocidio en las fronteras y una legitimación a partir del nuevo pacto europeo firmado por el Gobierno de España en la presidencia del Consejo Europeo. Esto es vergonzoso para la sociedad española, es vergonzoso para el feminismo. El PEMA no se puede admitir, no se puede permitir, y que vivamos 500.000 de personas en España sin acceso a derecho es imposible. También hago un llamado al feminismo punitivista y criminalizador de las trabajadoras sexuales para que pare un poquito, porque realmente es muy fuerte lo que está reforzando con estas políticas de criminalización, y entender que el antirracismo no es algo con el que vengamos, ¿no? O sea, se aprende y se desaprende el colonialismo y se desaprenden las prácticas de explotación de las personas migrantes. Así que es un ejercicio de todas y es una responsabilidad del feminismo este 8 de marzo, y el 12 de marzo esperemos que todas estén pendientes de esta defensa de derechos que vamos a hacer una vez más en las instituciones, y que esperemos que el PSOE tenga la valentía de irse esta vez del gobierno habiendo atendido a una demanda de derechos y a hacer caso a un proceso participativo democrático que ha puesto en marcha el Congreso de los Diputados para que podamos cambiar las leyes. Ahí estaremos muy pendientes. 12 de marzo ha quedado el llamado. Vicky, Nerea, Irene, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en Zona Comanche, y a toda la gente que nos ve, gracias por acompañarnos como siempre, para que debates así, de este tipo, con esa tranquilidad, con esta profundidad sean posibles. Los necesitamos y las necesitamos a ustedes. No olviden entrar en canalred.tv, denle a suscribir y nos vemos el próximo viernes. ¿Sabes qué significa Comanche?
enemigos para siempre. ¿Enemigos de quién?